Vale la pena profundizar en qué implica este nuevo nombre que se mete en el tablero político de cara al 2019 y para eso ya recibo a Daniel Buquet, politólogo. Gracias por estos minutos en BTV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, empecemos. ¿Cómo vio el lanzamiento de Ernesto Talvi y qué significa para un partido colorado que está, según la intención de voto casi que unánime, por debajo del 10% en la mayoría de las encuestas? Y bueno, justamente en ese contexto yo veo que es como la búsqueda de una figura nueva y eventualmente atractiva para un grupo de una parte de la ciudadanía que precisamente pueda revitalizar al Partido Colorado de una forma tal vez similar a la que Bordaberry generó hacia la elección de 2009, cuando el Partido Colorado había tenido su peor votación histórica. Hasta ahora sigue siendo la peor, la del 10% del 2004. Y Bordaberry, una figura joven, relativamente nueva en la política y con un perfil relativamente distanciado de la política, logró un crecimiento muy importante. El tema acá es que Bordaberry no confirmó, o el Partido Colorado no confirmó a la siguiente elección, a la pasada, esa capacidad de llevar al Partido Colorado más arriba. Por el contrario, se fue más abajo. Bordaberry además ha renunciado. Sí. Y yo veo esta propuesta justamente con características similares, una figura relativamente nueva, con más antecedentes académicos e intelectuales que propiamente políticos, que tiene, bueno, como economista, como científico es brillante, indiscutiblemente, como intelectual, bueno, tiene sus condiciones, ha participado en debates muy relevantes. Es innegable que tiene una trayectoria, un poco cierta trayectoria también en el Partido Colorado, y ahí cabe la pregunta, ¿él es un outsider del sistema político o no? Porque se mantenía por fuera, pero tiene cierta historia también. No, yo no lo calificaría como outsider, término que en Uruguay digamos, es muy difícil de aplicar, pero que en el contexto actual le podría caber a Novik. Sí. Sí, porque... y lo de hacer un partido nuevo o formar parte del sistema de partidos tradicional. Pero a ver, el outsider no solo tiene la característica de venir desde fuera de la política hacia la política, sino además entrar a la política con un discurso de rechazo al conjunto del sistema político. Yo qué sé, Tabaré Vázquez, por decir algo, que es nuestro presidente ya por segunda vez y tal vez un viejo político, cuando fue candidato a intendente de Montevideo y ganó en el 89, era una figura nueva. Pero no era un outsider, porque se incorpora a un partido político con tradición, con estructuras, con un programa político. Y yo creo que Talvi en ese sentido es similar. Tiene su trayectoria política, pero no como un político, sino como un técnico, como un académico, como un asesor. Y bueno, y se integra a una estructura política tradicional de nuestro país. Y por lo tanto es una figura nueva, una figura de refresco sería el término. Que justamente en un escenario donde la gente viene como hartándose de la política y de los políticos, puede tener un valor positivo. ¿Cómo lee usted el hecho de que se presente como un liberal progresista en términos de tal vez esquemas más clásicos, derecha-izquierda? ¿Qué significa esta determinación? Es interesante. Yo creo que la definición así escueta alude muy directamente al primer vallismo, a lo que llamamos el vallismo de Valle y Ordóñez. Es una posición ideológica que desde el punto de vista socioeconómico está muy preocupada por los sectores menos favorecidos y entiende que el Estado debe jugar un papel muy importante para que esos sectores no se queden rezagados. No hay que dejarlo todo librado al mercado, a un liberalismo económico. No es un liberalismo económico extremo, o él quiere, en todo caso, distanciarse de lo que hoy se suele llamar neoliberalismo. Que se mira con mucha, o se ha instalado sobre todo desde la izquierda, de una manera muy peyorativa respecto a la década del 90. Como el enemigo, sí, como la visión económica, que por un lado fracasada, porque su promesa era lograr el crecimiento económico, pero además del fracaso en esa
promesa, porque bueno, los modelos estos de los 90 no lograron demasiado, salvo en el caso de Chile. Por otro lado, no se preocupa, se desentiende de la situación social, sí, sin de sensibilidad los más pobres, social. sin sensibilidad. No, yo creo que él se quiere pegar a una visión más clásica del vallismo, del primer vallismo, y el liberalismo como un componente político, democrático, pluralista. Y hoy la base del electorado uruguayo, ¿hay lugar donde pescar con esa visión vallista? Bueno, eso es difícil, ¿no? Porque si lo vamos a ubicar en el eje izquierda-derecha, como vos dijiste, pensemos que esto se ubica un poco en el centro, tal vez un poquito de centro-izquierda, si querés, ¿no? Pero muy al centro, y el centro está muy poblado. Porque yo qué sé, tenés desde los sectores moderados del Frente Amplio, que podrían más o menos coincidir al Partido Independiente, y a los sectores, llamémosle wilsonistas, del Partido Nacional, que de última todos apelan a una visión progresista, con sensibilidad social, pensando que el Estado tiene un rol muy importante a cumplir. Para finalizar y brevemente, ¿tiene un desafío grande de hacerse conocido, Talvi? Absolutamente, porque yo creo, no conozco encuestas que evalúen esta situación, pero yo tengo la sensación de que él es muy conocido en ambientes cultos, intelectuales, periodísticos, políticos. Tal vez más citadino. Pero tengo serias dudas de que a nivel popular sea una figura conocida. Entonces, obviamente, su tarea, una vez que ha definido esta candidatura, que ya se sabía, ya se manejaba, su gran desafío es hacerse conocer. Él había hecho desde su centro de estudios, en fin, tomando el tema de educación, que fue un tema que priorizó en los últimos años. Bueno, había recorrido el país, había participado en eventos, debates, conferencias. De todos modos, no son actos populares ni masivos, y creo que sí, que ahí hay un desafío. Que tiene que llegar y que corre con desventaja. La ventaja son precisamente sus dotes. Yo creo que las intelectuales tal vez no sean las más importantes, pero sí su capacidad de comunicación. Yo creo que es una persona que en este sentido tiene buena capacidad de comunicación, es elocuente, es convincente, y yo creo que tiene posibilidades de remontar. Ahora, estamos hablando de remontar al Partido Colorado, que ya está mal. Claro, que su desafío, para ser franco y para ser realista, su desafío sería mantener el tercer puesto. Daniel Buquet, gracias por estos minutos. Por favor, es un gusto.